Luego de haber revisado la guía de taquicardia supraventricular y habernos encontrado con que algunas taquicardias supraventriculares pueden presentarse con complejos QRS anchos, queremos hacer un taller de taquicardia supraventricular versus taquicardia ventricular. ¿Cómo podemos enfocar esas taquicardias con complejos anchos para poderlas diferenciar entre una verdadera taquicardia ventricular versus una taquicardia supraventricular? Este taller está dirigido a todos los estudiantes del Servicio de Cardiología internos y residentes, y en especial a los estudiantes que no pueden estar o no pueden asistir al taller que realizamos propiamente el grupo que estamos rotando actualmente. Bienvenidos a esta charla y partamos con un caso clínico de un paciente con una taquicardia eh, y este electrocardiograma. Entonces, siempre que nos enfrentemos con un paciente con una frecuencia cardíaca mayor a 100 y de entrada podemos decir que este electrocardiograma tiene una frecuencia bastante alta, 300, 150 y más o menos está la frecuencia entre 170, 180. No confíen tanto en lo que generalmente les bota el dispositivo porque muchas veces estas frecuencias son un promedio y a veces no son tan exactas, sobre todo cuando estos RR son irregulares. Entonces, el primer mensaje que nos tenemos que llevar a casa es que ante una frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto tenemos que entrar con el primer paso y es si esta taquicardia es de complejo ancho o de complejo estrecho. Estamos hablando más del enfoque electrocardiográfico por ahora más que el enfoque clínico. Entonces, taquicardia mayor a 100 por minuto, miremos si estos QRS son anchos o estrechos, partiendo de que un QRS ancho es mayor a 3 cuadritos o 120 milisegundos. Y aquí si de pronto podemos acercarnos un poquito, este QRS mide más de 3 cuadritos, más de 120 milisegundos y así es la norma para el resto de QRS. Entonces partamos de que ahora estamos enfrente de una taquicardia de complejo ancho, como lo veíamos de pronto o digamos ya saltándonos las taquicardias de complejo estrecho, que lo vimos en la charla de taquicardia supraventricular. Ante una taquicardia de complejo ancho tenemos que diferenciar si es una taquicardia ventricular o una supraventricular con algún trastorno de conducción intraventricular o alguna aberrancia. Y hay que saber que la primera regla es que la gran mayoría de las taquicardias ventriculares la gran mayoría de las taquicardias de complejo ancho son ventriculares. De hecho, el 80% aproximadamente de ellas son ventriculares, un 14% son taquicardias supraventriculares que tienen una conducción hacia un bloqueo de rama derecha o izquierda y más o menos un 5 al 8% restantes son taquicardias supraventriculares por entrada auriculoventricular con aberrancia antihidrómica. Esas últimas son bastante peligrosas porque si usted las trata con algún medicamento que bloquee el nodo auriculoventricular, puede desencadenar una fibrilación ventricular o un ataque a arritmia maligna. De ahí a que algunos que mencionan que si usted tiene alguna duda o ante un caso muy emergente, toda taquicardia ventrículo ancho, si usted es bastante inexperto en el tema, manéjela más bien con una taquicardia ventricular. Sin embargo, esta charla está desde un punto de vista académico dirigida a intentar entender cómo poder diferenciar entre la una y la otra. Y antes de que enfoquemos este electrocardiograma tenemos que ver las claves que nos da el paciente para poder definir si esta es una taquicardia ventricular o una supraventricular. Y hay algunos factores que nos aumentan la probabilidad de que estemos enfrente a una taquicardia ventricular y una supraventricular. Lo primero es que el estado clínico del paciente y los antecedentes nos pueden decir algo acerca de la etiología de esta taquicardia. Y es que si nuestro paciente se nos presenta con inestabilidad hemodinámica, es decir, dolor torácico, hipotensión, choque, edema pulmonar, probablemente estamos enfrente a una taquicardia ventricular. Es más probable una taquicardia ventricular que se presente con una inestabilidad eléctrica. Además, hay otros datos como que si el paciente tiene una cardiopatía de base, en especial FEBs reducidas, aneurismas ventriculares, cicatrices ventriculares, infartos previos, generalmente los pacientes con cardiopatías previas tienden a tener taquicardias ventriculares y es raro encontrar en esos casos taquicardias supraventriculares con QRS anchos. Entonces ya el estado clínico del paciente es bastante disidente y otro caso, y ahora sí entramos a revisar propiamente el electrocardiograma. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen algoritmos como el de Brugada, que es el que revisaremos hoy, que nos parece de pronto mucho más práctico. Obviamente pues ya podríamos entrar a mirar sensibilidad especial de cada uno, pero la idea es en este taller que aprendamos a diferenciar y familiarizarnos por lo menos con uno de los algoritmos que es el más famoso. Pero antes de entrar a mirar ese algoritmo, el electrocardiograma nos bota muchas pistas que nos hace saber si realmente estamos enfrente de una taquicardia ventricular o una supraventricular.
Entonces ahora sí entremos en materia con este electrocardiograma y usted entra y dice, son QRS anchos, es muy probable que sea una taquicardia ventricular. Y así es como uno debe interpretarlo. Sin embargo, hay algunos hallazgos. Lo primero, los RR no son del todo regulares. Cuando los RR no son del todo regulares y son más bien irregulares, uno dice hay una probabilidad de que estemos enfrente de una taquicardia supraventricular que esté conduciendo a través de un bloqueo de rama izquierda o derecha. Es decir, si usted de base tiene un bloqueo de rama izquierda, pongamos un ejemplo, es un paciente que está en la calle, tiene un bloqueo de rama izquierda desde hace 5 años y comienza a trotar y se pone taquicárdico, pues va a ser una taquicardia sinusal con QRS ancho. Entonces hay algunos pacientes con taquicardias supraventriculares que tienen QRS ancho. Entonces el hecho de que el RR sea irregular nos habla que probablemente hay una pequeña probabilidad que estemos enfrente de una taquicardia supraventricular que esté conduciendo a través de un bloqueo de rama. Otra cosa que nos ayuda mucho a diferenciar de entrada antes de entrar en algoritmos, si estamos enfrente de una taquicardia ventricular, es el ABR. Es una pista bastante importante. Usted entra en el ABR. Si el ABR es positivo, eso quiere decir que todos los impulsos están conduciendo desde los ventrículos hacia las aurículas. Y por eso en la derivación de ABR sale el QRS como positivo. Si usted encuentra un ABR positivo ante una taquicardia de complejos anchos, lo más probable es que esté enfrente de una taquicardia ventricular. ¿Qué otros datos nos pueden ayudar? Vean que en este electrocardiograma pasa algo muy bonito y es que el paciente viene con una taquicardia de complejos anchos, viene aquí los complejos anchos y después entra en un ritmo que por ahora no vamos a entrar a definir, pero el ritmo parece que se intenta normalizar y otra vez vuelve a entrar en la taquicardia de complejos anchos. Eso es algo muy clave y es algo muy bonito porque los pacientes vean que aquí entran con un bloqueo de rama de algún tipo, que ya más adelante veremos que es un bloqueo de rama izquierda, y cuando se intenta normalizar el ritmo, sigue con los mismos QRS, sigue con el mismo bloqueo de rama izquierda. Y otras vuelven a entrar en la taquicardia y no se modifica, no alterna el eje y no hay una alternancia eléctrica entre la taquicardia de complejos anchos y el ritmo que digamos ya se está intentando normalizar. No hay una alternancia entre esos ejes, no hay una alternancia entre esos QRS y persiste el mismo patrón de QRS. El hecho que siga el mismo patrón de QRS habla que estamos enfrente probablemente de una taquicardia supraventricular con algún tipo de conducción aberrante o alguna conducción hacia un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha. Entonces ya tenemos 2-3 datos que nos pueden ayudar a diferenciar entre esta taquicardia de complejos anchos y una taquicardia supraventricular. ¿Qué otros datos nos pueden ayudar? El QRS. Este QRS es bastante ancho, sí, pero miren que mide más o menos unos 3 cuadros, 3 milímetros máximo. Y recuerden que los QRS, cuando estamos enfrente de un bloqueo de rama izquierda, si el QRS mide más de 160 milisegundos, la mayoría de las veces es una taquicardia ventricular. Si el QRS mide más de 140 milisegundos en el escenario de un patrón de bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama derecha, una taquicardia ventricular de una taquicardia de complejos anchos con un patrón de bloqueo de rama derecha, si mide más de 140 milisegundos para bloqueo de rama derecha y más de 160 milisegundos para bloqueo de rama izquierda, es muy probable que estemos enfrente de una taquicardia ventricular. Hay excepciones de excepciones, pero la idea que nos llevamos a la casa es que entre más ancho el QRS, en especial cuando supera 160 milisegundos en bloqueo de rama izquierda, nos habla de que estamos enfrente de una taquicardia ventricular. Y acabamos de tocar un tema bastante importante y es poder diferenciar entre un bloqueo de rama izquierda y un bloqueo de rama derecha. Vean que los criterios o los datos clínicos y electrocardiográficos para uno y el otro nos pueden hacer variar los parámetros que tomamos para diferenciar entre uno y el otro. Aunque uno puede tenerse a mirar criterio por criterio, de pronto el bloqueo de rama izquierda tiene unos criterios bastante definidos, el bloqueo de rama derecha también. En una situación urgente hay algunos trucos que nos ayudan a definir rápidamente si estamos enfrente de un bloqueo de rama izquierda o derecha. Y estamos hablando de que estos pacientes generalmente nos llegan con frecuencias de 170, 180, mucho más de pronto. Muchas veces nos pueden llegar inestables o estables, pero si es una situación que generalmente es urgente. Entonces uno tiene que ir a mirar B1 y B6, pero en general en B1 cuando usted ve una onda S profunda, como si fuera una espada clavada hacia abajo, usted está enfrente muy probablemente de un bloqueo de rama izquierda. En cambio si usted ve un RS, R' con una inversión de la onda T, probablemente está enfrente de un bloqueo de rama derecha. Ya veremos más adelante algo más parecido a un bloqueo de rama derecha. Ahorita estamos de acuerdo con que esto es una taquicardia de complejos anchos con un patrón claro de bloqueo de rama izquierda.
Entonces, aquí hay varios datos intentando recapitular todo lo que acabamos de decir. Es una taquicardia de complejos anchos, los RR son irregulares, punto positivo para taquicardia supraventricular. Los QRS miden menos de 160 milisegundos en un bloqueo de rama izquierda, punto en contra de una taquicardia ventricular. El QRS nunca cambia así el ritmo se intente normalizar, punto a favor de la taquicardia supraventricular. El ABR es negativo, punto en contra de una taquicardia ventricular. Y otro dato importante es que cuando ustedes alcanzan a ver algunas de las ondas R en las precordiales, por ejemplo acá, cuando comienza esta taquicardia, esas R's no deberían por qué medir más de 40 milisegundos. Si mide más de 40 milisegundos está a favor de una taquicardia ventricular. Ese es un dato que está a favor de una taquicardia ventricular en este electrocardiograma. Y vean que a veces se sobreponen los criterios. Entonces uno dice, este no es una taquicardia que sea típica de una taquicardia ventricular, aunque es de QRS anchos. Entonces ahora sí entremos a mirar el algoritmo de Brugada. Después de todos esos datos, uno podría decir en este paciente, estamos probablemente en un escenario de una taquicardia supraventricular con algún trastorno de conducción de bloqueo o probablemente algún trastorno de conducción por aberrancia, digámoslo así. Entonces, Brugada nos habla de que hay 4 preguntas que nos debemos hacer. Si alguna de las respuestas es sí, estamos enfrente de una taquicardia ventricular. Estos criterios son bastante específicos cuando usted le dice que sí, pero si a usted le dice que no, tiene que avanzar a medida que van pasando los pasos. Entonces, lo primero que nos dicen es, mire todas las precordiales, o sea, de B1 a B6, y ahí es donde nos vamos a centrar en la mayoría del resto del algoritmo, y busque que no hayan RS. Si usted encuentra un RS, le toca seguir al siguiente paso, porque no pudo decir que sí. Entonces, hay una ausencia de RS en las derivaciones precordiales. Entonces, devolvámonos un poquito y vean que aquí en B1 hay una onda S profunda, no hay R. Entonces, aquí podemos decir que hay una ausencia de RS, porque es una S profunda. Perfecto. Continuemos. Bueno, uno podría hasta decir que esto es una onda Q, porque no hay onda R. El siguiente, no hay un RS. Listo, B2 no lo cumplió. Pasemos por acá que se ve mucho más bonito. Acá. B3, hay un RS. Al haber un solo RS en cualquiera de las precordiales, ya la pregunta nos dice no hay una ausencia de RS en todas las precordiales. Y esto viene de la premisa de que cuando hay una taquicardia ventricular, una de las características que encontramos es que en B1 a B6 o todos los QRS son negativos o todos los QRS son positivos, pero no pasa lo que pasa en este electrocardiograma. Vean, por ejemplo, este electrocardiograma es de la vida real y vean que, por ejemplo, a medida que va pasando el QRS y va migrando de B1 hasta B6, aquí es negativo, aquí ya comenzó a ser positivo, aquí es mucho más positivo y aquí sí es francamente positivo. Esa discordancia entre QRS de B1 a B6 nos habla de que probablemente ya no es una taquicardia ventricular y no podemos afirmarlo. ¿Listo? No podemos afirmarlo. Entonces continuamos con la siguiente pregunta que nos hace Brugada. El intervalo desde la R hasta el nadir o hasta el punto más bajo de la S es mayor a 100 milisegundos en cualquier derivación precordial. Vamos a mirar esa parte y nos podemos dar cuenta que busquemos, afortunadamente como aquí sigue siendo el mismo patrón, podemos mirar las de este lado, que aquí es mucho más difícil porque se sobreponen los complejos. Pero vean por ejemplo aquí que desde la R, desde el inicio de la R hasta que baja la S, hay uno, máximo 2 cuadritos, y eso nos habla que hay 80 milisegundos, no hay más de 100 milisegundos, ¿cierto? Y así de pronto pasa para el resto de derivaciones. Entonces aquí hay máximo un cuadrito y de ahí hasta la S hay máximo 2 cuadritos. Vean este, por ejemplo, este es el que se ve más bonito. Aquí aparece la R hasta el nadir, hay menos de 2 cuadritos y ahí podemos decir que no se cumplió ese criterio. Vean por ejemplo este que está aquí, inició un cuadro, bajó, no bajó más de otro cuadro, hay 2 cuadros entre el inicio de la R hasta el nadir de la S. Entonces la pregunta que nos acaba de hacer Brugada no le podemos decir que sí. No hay ningún intervalo R al nadir de la S que sea mayor a 100 milisegundos. Entonces no, sigamos a la siguiente pregunta. ¿Hay disociación auriculoventricular?
Entonces usted coge cualquier tipo de derivación y vean que este electrocardiograma es bastante bonito porque nos muestra, y si uno es bastante detallista, en D3 de hecho pareciera que hay una onda P antes de cada QRS y eso no debería pasar. En una taquicardia ventricular, como digamos que el marcapasos en ese momento es el ventrículo y está descargando hacia arriba, a veces pueden haber despolarizaciones auriculares que aparecen como ondas P, entonces se disocian porque no transmiten los ventrículos. Entonces, aunque la frecuencia generalmente es demasiado alta para poderlo ver, si usted lograra ver ondas P por un lado y QRS por el otro, una disociación auriculoventricular, que aquí claramente no pasa, no vemos ondas P por ningún lado, ni QRS por ningún otro, o sea, una disociación auriculoventricular, no podemos hacer esa caracterización. Algo que pasa en las taquicardias ventriculares es que usted tiene QRS que son anchos y ocasionalmente entran en un ritmo sinusal, captura a ritmo sinusal, y otras vuelven a entrar en taquicardia ventricular o taquicardia de complejos anchos. Eso se llama un complejo de captura. Que usted vea un QRS que es bastante ancho y otra vez entra en ritmo sinusal con onda P, QRS, onda T y luego vuelve a salir a una taquicardia ventricular. Este complejo de captura es patognomónico prácticamente de una taquicardia ventricular. Entonces, no hay una disociación auriculoventricular, por lo menos no la podemos ver en este electrocardiograma. Y la siguiente y última pregunta es mirar la morfología de la taquicardia ventricular que sea sugestiva de una taquicardia ventricular, y eso lo hacemos en B1, B2 y en B6. Entonces, ¿cuál es esa famosa morfología que nos habla el doctor Brugada? Entonces, B1, B2 y B6. Entonces, cojamos B1 y si esto es un patrón de bloqueo de rama izquierda, vean cómo aparece primero una porción descendente, ¿cierto? Una S profunda, probablemente hablando que aquí hay una R y aquí hay una S profunda, viendo que nunca cambió ese QRS. Hay una R y hay una S profunda. Siempre miren esa rama descendente de la S. Y si ustedes encuentran una muesca, una especie de cola o una especie de melladura en esa S, eso es patognomónico de una taquicardia ventricular. Ya veremos más adelante esa parte, pero siempre miren la porción descendente de esa S que no encuentren alguna escotadura allí, o alguna cola para que me entiendan, o alguna melladura de la misma. Si usted encuentra la melladura, habla de que está enfrente de una taquicardia ventricular. De la misma forma, miramos la distancia del RS, la R no debe medir más de 40 milisegundos, entre la R y la porción más baja de la S nunca deben haber más de 2 cuadritos y medio, porque si mide más de 100 milisegundos está enfrente de una taquicardia ventricular. Y ahora miramos B6, que aquí no se alcanza a ver muy bien hasta aquí. Y vean que aquí se alcanza a ver lo que necesitamos saber. En B6 nunca deben haber ondas Q si estamos enfrente de un patrón de bloqueo de rama izquierda. Si encontramos una onda Q, estamos enfrente de una taquicardia ventricular. ¿Listo? Entonces acuérdense, melladura de la S en B1 o en B2, que no se ve aquí, u ondas Q en B6, que aquí tampoco se ven. Cualquiera de esos hallazgos nos hablan de una taquicardia ventricular. Entonces le dijimos que no. La sensibilidad para poder hablar que estamos enfrente de taquicardia supraventricular es aproximadamente del 90-95% con una buena especificidad del algoritmo de Brugada. Entonces, en este caso, todas las preguntas del algoritmo de Brugada fueron no, 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 no. Entonces vamos a decir que estamos enfrente de una taquicardia supraventricular, probablemente al tener RRs irregulares, estamos enfrente de alguna fibrilación auricular preexcitada o algún síndrome de preexcitación. Vean que aquí algo que nos llama mucha atención es que el PR, si esto es una onda P y esto es una onda P y esto es una onda P, mide menos de 120 milisegundos, probablemente estaremos preexcitados. Este paciente de la vida real lo cardiovertieron y este es el electrocardiograma después de haber hecho la cardioversión basados en la premisa que le hicieron el algoritmo de Brugada y consideraron que era una taquicardia supraventricular y efectivamente es un ritmo sinusal. En eras del tiempo vamos a decir que es un ritmo sinusal, que el PR es muy corto, mide más o menos 80 milisegundos y que vean esta onda empastada, vean que el QR se comienza muy aplanado y otra vez y ahí se arranca muy inclinado hacia el punto más alto de la R. Esa onda que se ve algo empastada antes del QRS es la famosa onda delta. Este paciente tuvo un síndrome de tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White y fue directamente a la clínica de electrofisiología donde le hicieron el estudio electrofisiológico porque esos pacientes requieren una ablación. Vamos con otro caso. Vean este paciente con este electrocardiograma.
que tiene, nuevamente hay que ser siempre ordenado, siempre que revisemos un electrocardiograma, y ese es el mensaje que hoy quiero que se lleven también a casa. Y es que ante un electrocardiograma, y sobre todo los que son complejos, pero yo por un lado hago en todos los electrocardiogramas, hay que ser pacientes y ordenados. Entonces, este paciente tiene un electrocardiograma que nos muestra una taquicardia, ¿cierto? Y es una taquicardia de un QRS que nos mide más de 120 milisegundos. De hecho, mide 4 cuadritos a lo ancho, o sea, 160 milisegundos. Entonces, es una taquicardia de complejos anchos. Volvamos otra vez a este paciente a aplicarle todo. Entonces, si este paciente estuviera clínicamente inestable o tuviera alguna cardiopatía de base, de hecho, este paciente tiene un antecedente en la vida real, este paciente es de la vida real, tiene un antecedente de enfermedad coronaria, tiene además un antecedente de un aneurisma ventricular. Esos pacientes y una fracción de eyección reducida del 20%, si mal no recuerdo. Este paciente tiene estructuralidad cardíaca y eso habla de que estamos enfrente a un ataque ventricular probablemente. Los RR son regulares, eso es un punto negativo, está en contra de que sea un ataque supraventricular. Además, vean que el QRS mide más de 4 cuadritos, 4 o más cuadritos, y estamos enfrente de un bloqueo de rama derecha. En ese orden de ideas, es un QRS bastante ancho y está a favor de una taquicardia ventricular, pero nunca olviden que las taquicardias supraventriculares con aberrancia tipo Wolff-Parkinson-White pueden hacer QRS bastante anchos, pero el mensaje es que entre más ancho ese QRS es más probable una taquicardia ventricular. Vean, por ejemplo, que cuando uno mide el ABR no hay una onda R positiva de entrada, y eso sí está en contra de pronto de una taquicardia ventricular, punto negativo para taquicardia ventricular. Y a la postre, cuando vamos a mirar las precordiales, ahora sí miramos qué tipo de patrón de bloqueo de rama tenemos. Entonces vean que arranca con una onda R y esa R está mellada. La primera R es mucho más alta que la segunda R, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, y hay una inversión, perdón, de la onda T, ¿cierto? Entonces, esto, si se les recuerda algo, son las orejitas de un conejo, pero es un conejo raro. Es un conejo que no tiene su primera orejita pequeña, después la oreja grande, que es el patrón que siempre vemos, RSR', del típico bloqueo de rama derecha, que no estamos enfrente a una taquicardia ventricular, sino que la R es mucho más alta que la siguiente R o que el siguiente pico, y eso más adelante vamos a hablar cómo nos habla probablemente de la etiología que es una taquicardia ventricular. Apliquemos el algoritmo de Brugada a este paciente. Entonces, lo primero que nos pregunta Brugada nuevamente es ausencia de RS en todas las derivaciones precordiales. Si ustedes ven aquí una R seguida de una S profunda, ya la siguiente es no y toca saltar al siguiente paso de Brugada. Si la respuesta fuera sí y solo viéramos S profundas o R positivas sin S, estamos enfrente a un ataque ventricular. Entonces, aquí, por ejemplo, en B6 se ve R y S, entonces no hay una ausencia de RS en las precordiales, entonces hay que seguir al siguiente paso. El siguiente paso nos habla que nuestra R hasta el nadir de la S mida más de 100 milisegundos. Entonces vean que aquí arrancamos, hay un cuadrito y hay máximo dos cuadritos, hay 80 milisegundos. Pero aquí de la R hasta la S hay también dos cuadritos, hay 80 milisegundos. De la R hasta la S, aquí sí hay más o menos tres cuadros, y eso sí nos habla que de pronto estamos enfrente de un RS mayor a 100 milisegundos. Realmente esto a mí no me convence mucho, pero bueno, pues continuemos con el siguiente algoritmo. Les voy a decir que no, continuemos. La siguiente es que encontremos una disociación auriculoventricular, ondas P por un lado, ondas QRS por el otro, y aquí no vemos ondas P porque el ritmo es bastante rápido, de modo que podríamos decir que no podemos descartarlo, no. Siguiente paso, ahora sí el patrón del QRS dependiendo del tipo de bloqueo que encontramos. El caso anterior vimos que este es otro paciente, el caso anterior vimos un patrón de bloqueo de rama izquierda. Este es una taquicardia de complejos anchos con un patrón más bien de bloqueo de rama derecha. Hay una R que está mellada y una onda T que está invertida. Entonces ahí el dato es, mire primero B1 y B2 y luego mire B6, que es la siguiente pregunta del algoritmo de Brugada. Y lo que primero tenemos que mirar es cómo es el patrón de esas R's. Si la primera R es alta y la siguiente deflexión positiva de este QRS también es alta, pero es positiva, pero es menor que la precede, primero hay una R alta y después una pequeñita, eso es sugestivo, muy sugestivo
de una taquicardia ventricular. Y ahí tendríamos que decirle al algoritmo de Brugada sí y lo clasificamos con una taquicardia ventricular. No solo eso, sino que en bloqueo de rama derecha, si hay una onda R que sea menor a la S, la S es bastante profunda, como en este caso, ahí también es un patrón de bloqueo de rama derecha con una taquicardia ventricular. ¿Listo? Este paciente, el diagnóstico fue una taquicardia ventricular y se manejó como tal, se trató como tal. Sin embargo, este paciente en el piso de cardiología nos llamó mucha atención como dato curioso y esta es la enseñanza, a pesar de que este paciente por el algoritmo de Brugada nos dijo que tiene una taquicardia ventricular, vean que si usted es bastante detallista, en B4 se ve cómo aparece un QRS, aparece una onda P después del QRS. Esto es una onda P después del QRS. Y esos QRS son regulares y aparece una onda P después. Y esa RP mide más de 70 milisegundos. Este paciente probablemente tiene una taquicardia supraventricular. Y más que supraventricular, tiene una taquicardia de la unión, una taquicardia de la unión que no es ectópica, y este paciente debe ir a un estudio electrofisiológico porque si bien es cierto que tiene todo el patrón de un bloqueo de una taquicardia ventricular, este hallazgo nos hace sugerir fuertemente que tiene una taquicardia de la unión y nos recuerda que el algoritmo de Brugada, de Veracay, el que le quiera mirar Miller, el que quiera mirar, no es 100% sensible. Siempre revisen todo el electrocardiograma. Este paciente se manejó como una taquicardia ventricular, lo cual no estuvo mal, el paciente sobrevivió. Sin embargo, debe ir a un estudio electrofisiológico para que se aclare si tiene algún tipo de taquicardia de la unión, o por lo menos, antes de enviar a la electrofisiología, recuerden que las taquicardias de la unión ya no se ven tanto porque eran más taquicardias que se veían en la era pretrombolisis. Los pacientes que hacían infartos severos hacían ritmos de la unión y a veces cuando usted tromboliza a un paciente hacen taquicardias de la unión, poco frecuente que lo hagan, pero lo pueden hacer, pero generalmente se veía más en taquicardias en pacientes que tenían infartos en la era pre-reperfusión. Otros trastornos electrolíticos severos también nos pueden dar taquicardias de la unión, que es de un poco más raras, son mucho menos frecuentes encontrarlas hoy en día, y obviamente la enfermedad coronaria isquémica. Importante revisar de pronto nuevamente la charla de taquicardia supraventricular para que vean ahí el resto de etiologías que son todavía mucho más raras. Entonces, el paciente del primer caso tenía una taquicardia por reentrada auriculoventricular antihidrómica. ¿Eso qué es? Son pacientes que tienen una taquicardia con reentrada auriculoventricular, ¿cierto? Y las taquicardias por reentrada auriculoventricular tienen dos presentaciones. Una en donde el AS, y volviendo de pronto al mecanismo fisiopatológico, nosotros tenemos nuestro nodo sinusal, nodo auriculoventricular, sistema His-Purkinje y los AS, ¿cierto? Y normalmente aparece nuestro ritmo desde el nodo sinusal, se conduce a través del sistema auriculoventricular, se enlentece un poco ahí la conducción para que aparezca la patada auricular y luego aparece la sístole ventricular. Cuando eso pasa se aprovecha el sistema de conducción normal y por eso los QRS son estrechos porque pasa muy rápido la onda de despolarización por esos ventrículos. Sin embargo, los pacientes que tienen taquicardias por entrada auriculoventricular, muchos tienen un haz de comunicación o de conducción entre aurículas y ventrículos. Ese haz no tiene ese sistema especializado de enlentecimiento de conducción en el nodo auriculoventricular y es por ello que transmite muy rápido y estos pacientes generalmente hacen taquicardias con unas frecuencias bastante altas. Se dividen entre ortodrómicas y antidrómicas y eso depende si la taquicardia está utilizando el sistema de conducción normal. Entonces hay algunos haces de conducción que son retrógrados, solo conducen desde ventrículos hasta aurículas, y hay otros que son anterogrados que conducen desde aurículas hasta ventrículos. Los que conducen desde aurículas hasta ventrículos se denominan taquicardias por entrada auriculoventriculares antidrómicas y los que conducen de una forma únicamente retrógrada, que es el 50% de las taquicardias por entrada auriculoventricular, se consideran ortodrómicas porque orto es correcto, drómico es conducción, conduce de forma correcta por sistema de conducción. Antidrómicas conducen en contra del sistema de conducción y hacen la reentrada por ese no auriculoventricular, si se lo puede decir. Bueno, ¿por qué es importante esta diferenciación? Porque estos pacientes que tienen una taquicardia por entrada auriculoventricular, los QRS son bastante anchos, ¿cierto? Porque la onda de despolarización entra por un haz aberrante
no hace ese lentecimiento y no solo eso, sino que comienza a conducir por todos los ventrículos, sí, pero conduce por un sistema o por comunicaciones que no son propiamente sistema de conducción y hace que la onda de exposición sea demasiado lenta y el QRS se ensanche. Entonces los pacientes con taquicardias por entrada auriculoventricular tienen taquicardias de complejos anchos. Los pacientes con taquicardias por entrada auriculoventricular ortodrómica tienen QRS estrechos. Los pacientes con taquicardias por entrada auriculoventricular, al conducir a través del sistema de conducción normal y requerirlo para poder hacer la taquicardia, si usted bloquea el nodo auriculoventricular, ya deja de conducir por ahí y al no conducir a través del nodo auriculoventricular, pues ya no se devuelve por el haz aberrante y se detiene la frecuencia y se detiene la arritmia. Pero si usted le pone un bloqueador del sistema de conducción auriculoventricular, ya no solo se conducen a través del sistema de conducción auriculoventricular, sino ya únicamente comienzan a conducir todas las ondas de desproliferación a través de el haz aberrante, que es muy rápido y ahora conduce cualquier tipo de exploración auricular a través del sistema de conducción y hace que la frecuencia se vuelva tan alta que degenere en fibrilaciones ventriculares o en taquicardias ventriculares. Con todo esto les quiero decir que si usted le pone un beta bloqueo o bloquea el nodo auriculoventricular a una taquicardia por entrada auriculoventricular antihidrómica, el paciente es muy probable que se deteriore y es muy probable que termine en una arritmia ventricular que sea muy difícil de revertir y el paciente muy probablemente va a morir. De ahí que algunos dicen que si usted tiene alguna duda ante una taquicardia de complejos anchos, si usted tiene alguna duda, manéjela como una taquicardia ventricular, que es hacer algún tipo de cardioversión de una vez y evitar ese problema. Entonces, ya para finalizar, taquicardias de complejos anchos, hay algunas claves de electrocardiograma para recordar. Lo primero es que si el QRS es muy ancho, entre más ancho habla más de una taquicardia ventricular. Si estamos enfrente de un bloqueo de rama derecha que el QRS mida más de 140 milisegundos o si el bloqueo de rama izquierda que mida más de 160 milisegundos, es muy sugestivo de taquicardia ventricular. Recordar que hay algunas aberrancias, algunas taquicardias supraventriculares con aberrancia que pueden hacer QRS bastante anchos, pero esto es raro, en general son taquicardias ventriculares. Un eje bastante anormal, de hecho un eje que nos dé un ABR con QRS positivo es de una taquicardia ventricular. ¿Listo? Y debe haber una concordancia en las precordiales. Siempre busquen la concordancia del QRS en las precordiales. Es decir, que hayan o QRS negativos en todas las precordiales o QRS positivos en todas las precordiales. Y aquí lo vamos a explicar un poco mejor. Aquí tenemos tres clases de pacientes. El paciente con una taquicardia supraventricular antihidrómica, que también nos va a dar QRS anchos. El paciente que nos va a dar una taquicardia ventricular con concordancia negativa. Y el otro paciente con taquicardia ventricular con concordancia positiva. Entonces, ¿qué es la concordancia? Siempre uno mira de B1 a B6 y mira los QRS. Que todos los QRS sean negativos, vea, QRS negativo, QRS negativo, QRS negativo, QRS negativo, QRS negativo, QRS negativo en B1 a B6. Habla que estamos enfrente a una taquicardia ventricular. De la misma forma, si usted coge de B1 a B6 y todos los QR son concordantes en que son positivos, positivo, 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 eso es una taquicardia ventricular. ¿Listo? En cambio, ven este paciente de una taquicardia supraventricular con reentrada auriculoventricular antihidrómica. Vean que el QR se comienza en positivo en B1. En B2 uno dice, bueno, también es negativo. B3 también es negativo. B4 uno ya comienza a verlo algo más positivo. B5 es positivo. B6 es francamente positivo. Esa discordancia de las precordiales del QRS habla más de que estamos enfrente de una taquicardia supraventricular con reentrada auriculoventricular antihidrómica. Y ya las últimas dos diapositivas, si estamos enfrente para recordarles los patrones, entonces un paciente con una taquicardia ventricular con bloqueo de rama derecha, encontramos que efectivamente usted ve unas orejitas de conejo en B1, una R que está mellada, ¿cierto? R. Pero la primera R, la primera deflexión positiva es más alta que la segunda. Es una oreja de conejo, pero es una oreja de conejo malo. La primera R es mayor que la segunda. Y en este ejemplo, que es un bloqueo de rama derecha normal, un paciente de un ritmo sinusal, vean que hay un RS, R', pero la primera R es menor que la segunda R. Ese es una conejita buena. Una conejita que primero para la oreja y después ahí sí para la cola. Las conejitas que primero paran la cola y después ahí sí paran la oreja son conejitas malas. Pero entonces el QRS que nos muestra, pero una R pequeña, después una R
grande, más alta, es probablemente un bloqueo de rama derecha y probablemente es una taquicardia supraventricular, o habla más de que sea una taquicardia supraventricular. Y encontrar una taquicardia con un QRS que nos hable de un bloqueo de rama derecha y encontrar la primera R más alta que la segunda nos habla más que estamos enfrente de una taquicardia ventricular. De la misma forma, si usted encuentra en B6 una R que sea mucho menor a la S, nos habla de que estamos enfrente de una taquicardia ventricular. Vean aquí, la R es mucho menor que la S y aquí hay una orejita que no es mucho menor que la segunda, entonces esto será una taquicardia ventricular. Ahora, en el bloqueo de rama izquierda es lo que hablábamos, se observa una enda S lenta y si usted suma entre la R, el inicio de la R, hasta el nairo, el punto más bajo de la S, si mide más de 100 milisegundos está enfrente de una taquicardia ventricular. Y esta es la muesca, vean que aquí aparece la R, comienza a bajar la S, vean que aparece una melladura. Esa es la muesca de la cual les hablaba, si usted encuentra esa muesca, cuando está bajando la S, eso es patognomónico en la taquicardia ventricular. Lo mismo en B6, usted no debe observar ondas Q. Si usted observa ondas Q en B6, está enfrente de una taquicardia ventricular. Listo, esos son los datos que nos ayudan a diferenciar entre taquicardia supraventricular con ventricular. Siempre importante, si ustedes tienen un paciente inestable y ante la duda, manéjelo como una taquicardia ventricular, porque lo más probable es que esté enfrente de una taquicardia ventricular si está enfrente de una taquicardia de complejos anchos. Por ahora, eso es lo que les traemos para taquicardias, diferenciación, el taller de electrocardiografía de taquicardias de complejos anchos. Nos veremos en la rotación. Muchas gracias.